Buenos días, te doy la bienvenida a este video de profundización, donde en este marco de los 40 días de trabajo con un curso de milagros, vamos a estar profundizando en uno de los mensajes, en una de la parte del texto de la teoría de un curso de milagros, porque me pareció interesante hacerlo a través de un video más que de audio, porque si lo hago de audio va a terminar siendo un podcast. Igualmente, este video va a terminar siendo un podcast, es decir, no necesitas quedarte mirando, simplemente puedes ir escuchando. Vamos a estar hablando sobre la ilusión de las necesidades, que es esto de que siempre creemos que nos falta algo, siempre sentimos algún vacío. Es difícil encontrarse con alguna persona que se sienta completa, por lo menos el 100% del tiempo. Siempre, como humanos, tenemos esta sensación en alguna arista de la vida, quizás en la sentimental, quizás en la laboral, quizás con respecto al vínculo con el dinero, quizás también con respecto a la salud. Siempre sentimos que hay algo que nos falta. Entonces me pareció interesante convertir que iba a ser un audio dentro del canal de Telegram, convertirlo a video, porque quizás me puedo explayar un poco más para hacer la lectura y desmenuzarla un poco. Así que vamos con la ilusión de las necesidades. Si tenés el libro, está en la página 14 de la teoría. Y dice lo siguiente: tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Recordemos que el perdón tiene que ver con este cambio de percepción con respecto a lo que yo estoy viendo. Cambiar la percepción que tengo sobre el mundo que me rodea. No el mundo solamente, sino sobre los vínculos, sobre la vida que tengo. Incluso cambiar la percepción básicamente de quién soy realmente. Entonces, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Esto es importante. Yo me he encontrado algunas veces en sesión con gente que llega y me dice: yo ya hice eh, constelaciones familiares, ya armé mi árbol transgeneracional, ya conozco los traumas de mi biografía, ya sé, yo ya sé. Y ahí tenemos un tema, porque cuando yo ya sé, no le estoy dando espacio, no estoy teniendo la apertura para el aprendizaje. Si yo ya sé para qué voy a ir a aprender, por supuesto, esas personas vienen una sola sesión, dos como mucho, y luego dejan la terapia, ¿no? Entonces, se requiere una apertura, una necesidad de buscar algo nuevo y quitarme los yo ya sé. Entonces, nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. Acá vamos a hacer una distinción. Una cosa es la creación, es la creatividad, ¿sí? Y otra cosa es la fabricación. La fabricación, desde el punto de vista de un curso de milagros, tiene que ver con la proyección que yo hago en mi vida. Yo voy a estar proyectando con pecado, con manchas, con pecas, con errores, con equivocaciones, ¿sí?
¿Por qué? Porque todos tenemos una historia, digamos, en la infancia nosotros nos domestican, tenemos una historia, una biografía personal, donde nos han dolido cosas, donde nos han faltado cosas, donde hemos atravesado algún trauma. Entonces, nuestra percepción del mundo va a estar teñida de todo eso y nosotros fabricamos la proyección desde ese lugar. Es decir, nos ponemos los anteojos desde esas heridas. Siempre, sé que voy a ser muy repetitiva, pero siempre yo les explico el tema de la proyección. Piense que nuestro cerebro tiene un cableado como el que hay detrás de un televisor. ¿Sí? Detrás de un televisor hay un cableado, necesita electricidad. Por supuesto, los técnicos especialistas entenderán cómo funciona esto. Eh, entonces, cuando yo genero electricidad, enciendo en televisor, voy a estar viendo todo ese cableado que hay ahí atrás, me va a mostrar una imagen, me va a mostrar un programa, me va a mostrar una proyección de imágenes que en el fondo, en realidad, dentro del aparato, son cableados, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos un cableado, ¿sí? Hay electricidad, se mueven nuestras neuronas, generan pensamientos y por lo tanto se proyecta la imagen en base a los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, esa es la diferencia, esa sería la fabricación. La creatividad, digamos, la creación, que tiene que ver con la creatividad viene de la nada, no necesita un cableado. ¿Me explico? Entonces, por eso, cuando entramos en un estado creativo, cuando nos ponemos a crear algo, por eso siempre se habla de que el arte eh, es muy sanador, porque me conecta con esa esencia mía. Y acá, bueno, yo ya lo he dicho en un video, yo estudié arte mucho tiempo, no me recibí, pero estudié arte mucho tiempo. Y mis amistades, que sí se han recibido, siempre concuerdan en lo mismo. O sea, yo, cuando estoy haciendo un dibujo o una pintura, no soy yo, es como algo que está pasando a través de mí. Viene de otro lugar la creatividad, viene de otro lugar la creación, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre la fabricación y la creación. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que te encuentras ahora. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que te encuentres ahora. Cuánta soberbia, ¿no? Creer que estaría mejor en otro estado que no es el actual. Antes de la separación, que eso significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. O sea, encima, fíjense, yo recién les dije que es soberbia y seguí leyendo. La soberbia es el primer pecado capital, es el pecado más grande. De hecho, para mí es el pecado original. ¿Por qué? Porque en la soberbia yo me creo mejor que Dios. Yo creo que estaría mejor de otra manera. Y no solo eso, sino que decido qué es más importante y qué no. Empiezo a competir con Dios en la soberbia. Y cuando empiezo a competir con Dios en la soberbia, se genera esta separación, porque si yo estoy compitiendo no puedo estar unida. ¿Me explico? Entonces, si yo estoy compitiendo, no puedo estar unida a Dios, no puedo estar sostenida por Dios. Y ahí es donde aparece el miedo. Esa es la separación. Ahí es donde nace el miedo. Cuando yo me separo de Dios, porque creo que soy mejor o que puedo tomar mejores decisiones, ¿sí? Y dejo de sentirme protegida por Él. Y del miedo se genera el ego. Recuerden que el ego
Es miedo. Actúa desde el miedo. Las únicas respuestas que tiene son las de supervivencia, atacar, huir o esconderse. Entonces, vuelvo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. Recuerden que la verdad tiene que ver con aquello que no cambia. Todo lo que cambia no es verdad. Lo único que no cambia es el amor verdadero. Si cambia, entonces no era amor verdadero. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Fíjense que acá está la respuesta. Lo que tenemos que trabajar es la humildad. Saber que somos hijos del Creador y que en un estado original tenemos las mismas características que Él, pero que no somos iguales o más que Él, que nuestras decisiones no serían mejores. ¿Vieron? Esto lo vamos a llevar a algo más chiquito, a algo más pequeño. Piensen que también la imagen que tenemos de Dios, ese Dios castigador de la Biblia, ¿sí? Esa imagen que tenemos de Dios es la imagen que tenemos de nuestros padres. O sea, nosotros le ponemos a Dios la imagen de nuestros padres. No por nada se le llama el Padre, ¿verdad? Piensen en todos los reclamos que tenemos, que ya sabemos y que no sabemos, que no somos conscientes. Algunos, de muchos somos conscientes, de otros no. Todos los reclamos que tenemos para con nuestros padres. Mi mamá hizo esto, o mi mamá no hizo esto. Mi papá hizo esto, o mi papá no hizo esto. Me abandonó, me traicionó, me humilló, fue injusto. Fíjense todos los reclamos que tenemos con nuestros padres. Cuando nosotros tenemos esos reclamos con nuestros padres, estamos creyendo que estando en el lugar de ellos haríamos las cosas diferentes, o sea que seríamos mejor que nuestros padres. Y dentro de los ejercicios que hacemos en la terapia, en los ejercicios de reprogramación, hay una frase que usamos mucho, que es, yo en tu lugar, con tu misma historia, con tus mismos padres, con tus mismas heridas, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Esa frase, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, está hablando de reconocer que no somos mejores que ellos. Es la humildad en la frase, para dejar de decir todo el tiempo que nosotros tomaríamos mejores decisiones. Igual que pasa en algunos casos de yo cuido a los demás como me hubiera gustado que me cuiden. Fíjense qué inocente que parece esa frase. Yo cuido a los demás, a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos. Yo cuido a los demás como me hubiera gustado que me cuiden. Parece tan inocente, pero en el fondo sigue siendo un reclamo a mamá y papá porque no me cuidaste, como me tendrías que haber cuidado, como yo creo que me tendrías que haber cuidado. Entonces, la soberbia es el pecado original, es el pecado capital que nos separa de Dios. Por eso, acá lo que nos dice un curso de milagros es la única carencia que realmente necesitas corregir
Es tu sensación, ojo, de estar separado de Dios. Es solo una sensación. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. A ver, nosotros tenemos esta mente de mente, que va a decir un curso de milagros, que es la mente del ego, que se la pasa separando y dividiendo. Hay cosas más importantes, hay cosas menos importantes, hay niveles siempre, ¿sí? Hay prioridades, por lo tanto hay gravedades, ¿no? Entonces, esta cosa de los niveles, necesitamos primero corregir la percepción en el mismo nivel, antes de darnos cuenta de que en realidad no hay niveles. ¿Me explico? Sé que puede sonar complejo, pero imagínense que tenemos, no sé, mm, una pirámide, ¿sí? Que está separada en niveles. Según nuestra percepción, que estamos mirándola de abajo, está separada en niveles. Entonces, yo para corregir un error en un nivel tengo que mantenerme en ese nivel, o sea, tengo que trabajar sobre ese nivel para darme cuenta después que no había niveles. Es decir, los niveles son una ilusión, por eso un curso de milagros va a decir todo el tiempo, de manera repetitiva y hasta aburrida, va a decir, no hay grado de dificultad en los milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. Pero yo necesito, mi mente que está segmentada, que está dividida, que está fragmentada, necesita primero trabajar en niveles. Entonces dice, no te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. Es decir, cuando nosotros creamos algo, creemos fervientemente en eso. Entonces, como el miedo es nuestra propia invención, creemos absolutamente en el miedo. En actitud, vuelvo, el verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. ¿Se entiende? Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo. Es decir, justamente para que haya creatividad no tiene que haber miedo. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba,
En esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. Vuelvo, todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo. Fíjense que cuando nosotros estamos en estrés, porque tenemos un montón de pensamientos, porque estamos viviendo alguna experiencia dolorosa o traumática, no podemos volvernos creativos. O incluso si estamos tratando de crear algo y entramos en distrés, distrés vendría a ser el burnout, ¿no? El síndrome de la cabeza quemada, de tanto trabajar, 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 trabajar. Si entramos en distrés, no podemos crear ni encontrar la solución al problema. Necesitamos sí o sí bajar los decibeles para poder resolver eso, o para que salga completamente la creación, lo que estoy armando, ¿sí? El proyecto que sea que estoy armando. El estrés, más literal que el miedo, no hay. O sea, el estrés es lo más literal. Igual miedo. Porque el estrés, justamente, a ver, como he dicho alguna vez, el estrés no es malo en tanto y en cuanto yo realmente esté frente a una situación de peligro. Si yo tengo un león enfrente mío, está bien que se active el estrés, porque eso es lo que va a hacer que yo salga corriendo, ¿sí? Que yo luche por sobrevivir de alguna manera, escondiéndome, bajando o no sé. Entonces, ¿pero qué pasa? El tema es que nosotros estamos sosteniendo el estrés a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida. Una cosa es tener un tigre y otra cosa es que sea un jefe. El jefe no es un tigre, pero nuestra mente lo interpreta como estrés, lo interpreta como tigre. ¿Me explico? Entonces, el estado de miedo no existe la creatividad. Fíjense, estas, y bueno, yo tengo como una imagen mental, ¿no? De que los eureka pasan mientras el que está tratando de solucionar, de resolver, cuando el tipo dice, no puedo más, no sé, me voy a bañar, me voy a dormir, qué sé yo, no sé, no puedo más. Y se va a bañar y ¡pum! Cae la idea. ¿Por qué? Porque se relajó, porque aflojó. Bien, entonces, las dudas que tengan, las preguntas que tengan, pueden dejarlas abajo en los comentarios y voy a ir respondiendo en la medida que pueda, eh, o junto varias y armo un nuevo video, pero no se queden con las dudas, no se queden con las preguntas o si no se entendió algo, lo aclaramos. Entonces, vuelvo, en el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Fe como energía direccionada, no como esto de creo algo que no sé si es verdad, creo algo aunque no lo vea. No, fe es energía direccionada. Entonces, escuchen la frase, solo Dios puede establecer esta solución y esta fe, esta energía, es su don, es su regalo hacia vos. Entonces, básicamente, de lo que estamos hablando es de la percepción, porque en un estado, en nuestro estado natural, en nuestro estado divino, en nuestro estado de alma, no pasa esto. Esto tiene que ver con el ego y
Todavía en los 40 días todavía no llegamos a ninguna parte donde un curso de milagros lo llame la mente de mente, pero un curso de milagros va a decir, la mente del ego es una mente de mente, porque hace todo para evitar el miedo que tiene y al final lo que termina haciendo es generándolo. Lo que hace para evitar es lo que consigue, porque como va por los caminos del miedo, siempre hay separación. Entonces, nunca se termina de sentir lleno, nunca se termina de sentir protegido, porque en algún punto está este pensamiento de que nosotros podemos controlar las cosas y realmente lo que podemos controlar es muy, pero muy pequeño. Entonces, el trabajo está, digamos, con la parte teórica para que nos empiece a entrar de a poco el mensaje. Esta no es nuestra realidad permanente. Hay una forma mejor de vivir, hay una elección distinta que podemos hacer y que tiene que ver con conectar con la humildad. Y la humildad es eso, es entender que nosotros podemos hacer lo mejor posible, esto, limpiar nuestras creencias, sanar con nuestros padres, sanar con nuestros abuelos, sanar nuestra biografía, con perdonar a todo aquel a que estamos acusando de la desgracia de nuestra vida, para poder sentir a Dios adentro nuestro, porque a Dios, Dios está, lo que pasa es que no lo sentimos porque estamos llenos de toda esta cosa mental. Les dejo un abrazo grande, eh, como dije, voy a leer los comentarios, cualquier duda, pregunta, estoy acá y nos estamos viendo la próxima.